Bienvenidos a un tema más de historia y desenlace del conflicto final. Llegamos hoy al tema 3 o capítulo 3, que comprende el periodo del año 310 al año 1300 aproximadamente de nuestra era, después de Cristo. Entre el año 1200, 1200 tanto, hasta el año 1300 lo puse aproximadamente, no es que sea exacto, pero hasta allí vamos a encontrar esta historia que narraremos en este día. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente, 3, 4 y 7. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El verso 7 dice, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Bien, el apóstol Pablo en su profecía estaba anunciando lo que había de acontecer en la historia del mundo y más específicamente en la historia del cristianismo. Es así que poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema de un modo casi imperceptible. Las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero eso iba a cambiar, eso iba a ser diferente, porque recordemos que el diablo iba a cambiar su estrategia, su manera de obrar. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Entonces tengamos en cuenta que fue el paganismo el que se insertó en la iglesia, ingresó a la iglesia le abrió las puertas al paganismo y por eso así fue que se pervirtió la iglesia primitiva, al permitirle al mundo entrar en ella. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del, escuchen bien, hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás y monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Entonces, este sistema que crea Satanás deja ver sus pretensiones que él enmarcaba desde el mismo cielo, lo que pretendía. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Recordemos que Satanás había hecho todo lo posible para que el paganismo se introdujera en la iglesia y de allí surge el hombre de pecado, que era representado ¿por quién? Por el obispo de Roma. Un poco fuerte, pero así lo denomina la historia. Y la historia hay que contarla, y la Biblia en sus profecías así lo denotaba.
Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible, cuando solo ¿quién es infalible? Dios. Pero se le ha atribuido al Papa. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto la sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma, y muchos son los que están dispuestos a rendir homenaje. ¿Se le rinde homenaje al Papa donde quiera que va? Por supuesto. Es lo mismo que buscaba Satanás desde el cielo, y aquí cuando tentó a Jesús era lo mismo que pretendía. No ha cambiado, su método sigue siendo el mismo. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. ¿Solo por qué? Por usurpación. No es un lugar que Dios le haya puesto. Él se lo atribuyó o se puso en aquel lugar. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera Iglesia, pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este texto es tomado de Judas 3. Allí vemos cómo esto ya estaba siendo anunciado desde antes que aconteciese. Bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo: escrito está. A cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Santas Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres seres finitos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. Hoy día tenemos acceso a la Biblia, pero no la leemos, no la entendemos, al igual que en los tiempos aquellos se sigue teniendo una ignorancia, pero esta vez ya es voluntaria. En aquel tiempo era forzosa, pero Satanás sigue cumpliendo el propósito. Es para que analicemos en qué tiempo vivimos y en qué situación estamos. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Por no conocer las Escrituras es que aceptamos lo que aceptamos. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía de Daniel 7:25 había declarado que el papado pensaría en mudar los tiempos y la ley. No tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos, y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. ¿De dónde venían? Del paganismo, pero ahora iban a tener un manto cristiano. Increíble, pero cierto. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general para remate de su obra sacrílega. Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración a las imágenes, y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. Muy astuto, ¿no? Quitamos el 2, dividimos el 10, el décimo en 2 y tapamos el hueco del 2, y bueno, y entre otras cosas que desconocemos, que hay que profundizarlas y que hay que estudiarlas para saber dónde estamos parados. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo.
Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado desde la creación y que se encuentra registrado en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Entonces, Dios establece en el Edén el sábado, pero ahora Roma estaba introduciendo el venerable día del sol. ¿Cuál? El domingo. ¿Y hoy qué día se guarda más en el mundo? El domingo. Tremendo, ¿no? Este intento se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo en su ley, que es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. ¿Y cuál era? Pues establecer el domingo. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se le consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. Bueno, pero escuchen bien. Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos antes del advenimiento de Cristo a que se recargasen con el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga, aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, hízolo despreciar como institución judaica. Por eso cuando viene Jesús, el sábado era aborrecible, porque ellos le habían impuesto cosas que Dios no había mandado y estaban cargando con este tipo de situaciones. Tremenda cosa, ¿no? Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. Mi pregunta es, ¿hoy sigue siendo lo mismo? ¿Cómo se presenta el sábado hoy en cuestión de religión? Pues como algo olvidado. El sábado es para trabajar y el sábado es para hacer todas las cosas, para hacer el mercado, para lavar la casa, para barrer, trapear, hacer todas las cosas, pero el diablo ha cumplido su función. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Tremendo golazo que hizo Constantino. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello reduciría en beneficio o redundaría mejor en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueran poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Siempre el Señor ha tenido fieles a través de la historia. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? ¿Vamos a marcar la diferencia, hacer la diferencia o no? Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos, semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así que fue
la fiesta pagana que llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Cae el sábado y sube el domingo. Hoy día estamos en lo mismo, apreciados. Hoy día necesitamos levantar el sábado de la creación y que el domingo del paganismo caiga. Pero Dios está buscando verdaderos adoradores y tú haces parte de ello. Así que no dejes pasar más tiempo y únete a levantar el estandarte del Dios vivo, el sábado del Señor, para que así hagamos parte del pueblo que guarda sus mandamientos. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señalaba de un modo infalible a toda la humanidad el Dios viviente y verdadero. El cuarto mandamiento de Dios es dado a conocer como el Creador de los cielos y de la tierra y distinto por lo tanto de todos los dioses falsos. Dios creador en el cuarto mandamiento. Ahí, por eso es que Satanás le dio tan duro al sábado. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley, y por lo tanto dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el Creador. Los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el día del Señor, pero las Santas Escrituras en nada confirman este modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad que ya había iniciado su obra en los días de San Pablo. El paganismo, el dragón de Apocalipsis 12, se estaba introduciendo a la iglesia y se introdujo de tal manera que cambió aún los tiempos y la ley. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor este hijo del papado? ¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las Santas Escrituras no sancionan? Pues en ninguna parte, es obra del enemigo de Dios. En el siglo VI el papado concluyó por afirmarse el asiento de su poder, quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue reclamado cabeza o proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón de Apocalipsis 13:2 dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel 7:25 y en Apocalipsis 13:5 al 7. Se estaba cumpliendo al pie de la letra lo dicho por los profetas. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados o en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús dichas en Lucas 21, 16 y 17. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Se estaba cumpliendo? Claro que sí. Durante todas las edades se ha estado cumpliendo esta palabra, y para el final del tiempo también se va a cumplir una vez más. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser vasto campo de batalla. Por centenares de años la iglesia de Cristo no halló más refugio que la reclusión y la oscuridad. Así lo dice el profeta Juan en Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantenga 1260 días. Gloria a Dios que Dios siempre ha hecho provisión para su pueblo, escondite para que huya, lugar donde predique, todo está bajo las manos del Señor.
El advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo al verdadero fundamento, el verdadero fundamento al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurriría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él investiría de autoridad. Tremendo. O sea, debido a todo este engaño, la gente iba a pasar de su confianza de Cristo al Papa y sus secuaces. Tremendo. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal, cuando la Biblia dice que solo hay un solo mediador, Jesucristo, allí en 1 Timoteo 2:5, pueden leerlo, y que nadie podría acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Tremendo, una obediencia impuesta por la fuerza, por la guerra. ¿Es así el carácter del Señor? ¿Así obra el Señor? ¿Así demanda nuestra obediencia? No. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede desprenderse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Cuando despreciamos su ley, su palabra, despreciamos a Dios y el ser humano llega a caer en la peor de las condiciones al rechazar a Dios. Eso lo vemos por todas partes y lo experimentamos en nuestras propias vidas. Días azarosos fueron aquellos para la Iglesia de Cristo. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe. Aun cuando la verdad no quedó sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición concluirían por prevalecer completamente y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra. El Evangelio se perdía de vista mientras que las formas de religión se multiplicaban y la gente se veía abrumada bajo el peso de exacciones rigurosas. Todo parecía oscuro, pero vamos a ver algo interesante. No solo se les enseñaba a ver al Papa como su mediador, sino aún a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Largas peregrinaciones, obras de penitencia, la adoración de reliquias, la construcción de templos, relicarios y altares, la donación de grandes sumas a la iglesia. Todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios y para asegurarse su favor. Como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o cosas pequeñas o pudiera ser apaciguado por regalos y penitencias. Tremenda cosa. Por más que los vicios prevalecieron aún entre los jefes de la Iglesia romana, la influencia de esta parecía ir siempre en aumento. A fines del siglo VIII, los partidarios del Papa empezaron a sostener que en los primeros tiempos de la Iglesia tenían los obispos de Roma el mismo poder espiritual que a la fecha se arrogaban. O sea, se hacían pasar por Dios y decían que desde los comienzos, para dar a su aserto visos de autoridad, había que valerse de algunos medios que pronto fueron sugeridos por el padre de la mentira. Escuchen bien, los monjes fraguaron viejos manuscritos, se descubrieron decretos conciliares de los cuales nunca se habían oído hablar hasta entonces y que establecían la supremacía universal del Papa desde los primeros tiempos. Y la Iglesia, que había rechazado la verdad, aceptó con avidez estas imposturas. Tremendo, mis estimados, cuando no se lee la Escritura, cuando no se le da la oportunidad al Espíritu Santo, difícilmente podemos comprender la veracidad
de la palabra y la voluntad de Dios. Por eso no cerremos la puerta al Espíritu Santo. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Entre las proposiciones que él expuso había una que declaraba que la Iglesia no había errado nunca ni podía errar según las Santas Escrituras, pero las pruebas de la Escritura faltaban para apoyar el acerto. El altivo pontífice reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombre alguno, pero que él tenía la prerrogativa de revolcar o revocar las decisiones de todos los demás. Tremendo, ¿no? Dice que la Iglesia nunca había cometido errores. Eso lo dijo en el siglo XI. Hace casi 900 años. Bueno, el modo en que trató al emperador alemán Enrique IV nos pinta a lo vivo el carácter tiránico de este abogado de la infalibilidad papal. ¿Quién? El que leímos anterior, el Papa Gregorio VII, allí en el siglo XI. ¿Qué hizo? Por haber intentado desobedecer la autoridad papal, emperador Enrique IV, ¿qué le sucedió? Dicho monarca fue excomulgado y destronado, aterrorizado ante la deserción de sus propios príncipes que por orden papal fueron instigados a rebelarse contra él. Enrique no tuvo más remedio que hacer las paces con Roma. Acompañado de su esposa y de un fiel sirviente, cruzó los Alpes en pleno invierno para humillarse ante el Papa. Habiendo llegado al castillo donde Gregorio se había retirado, fue conducido, despojado de sus guardas, a un patio exterior, y allí el crudo frío del invierno, con la cabeza descubierta, los pies descalzos y miserablemente vestido, esperó el permiso del Papa para llegar a su presencia. Solo después que hubo pasado así 3 días, ayunando y haciendo confesión, condescendió el pontífice en perdonarle. Tremendo, ¿no? Y aún entonces le fue concedida esa gracia, con la condición de que el emperador esperaría la venida del Papa antes de asumir su cargo, sus insignias reales y de ejercer su poder. Gregorio tenía que, y Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. ¿Era soberbio Gregorio? Demasiado soberbio. Contrastaba con algo, ¿no? Cuán notable contraste hay entre el despótico orgullo de tan altivo pontífice y la mansedumbre y humildad de Cristo, quien se presenta a sí mismo como llamando a la puerta del corazón para ser admitido en él y traer perdón y paz. Y enseñó a sus discípulos en Mateo 20:27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que el que se humilla va a ser humillado, el que se enaltece será humillado. Entonces, ¿qué vamos a seguir nosotros? ¿Qué espíritu nos gobierna? ¿Nos vamos a enorgullecer? ¿Nos vamos a colocar altivos? ¿O vamos a bajar la cabeza y dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida mejor? Para analizar, los siglos que se sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la Iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana, y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre.
y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración a la Virgen María. De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para que los que mueren impenitentes, que muy pronto figuró en el credo papal. De este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con esta herejía Roma afirma la existencia de un lugar de tormento en el que las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas por sus pecados y de donde una vez limpiadas de impureza son admitidas en el cielo. O sea, hay un lugar medio. Pero la Biblia no lo apoya, estimados y estimadas. El purgatorio no es bíblico, es una invención del paganismo, como lo acabamos de leer, que la Iglesia romana lo acogió dentro de sus creencias. Una impostura más necesitaba Roma para aprovecharse de los temores y de los vicios de sus adherentes. Fue esta la doctrina de las indulgencias. A todos los que se alistasen en las guerras que emprendía el pontífice para extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o exterminar a los que se atreviesen a negar su supremacía espiritual, se concedía plena remisión de los pecados pasados, presentes y futuros y la condonación de todas las penas y castigos merecidos. Se enseñó también al pueblo que por medio de pagos hechos a la Iglesia podía librarse uno del pecado y librar también a las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del purgatorio. Por estos medios llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia, el lujo y los vicios de los que pretendían ser representantes de aquel que no tuvo donde recostar la cabeza. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdadero de Cristo, según lo afirmó el cardenal Wiseman en la obra de Real Presence Conference 8, o Conferencia 8, sección 3, párrafo 26. Con la blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos se negaron a ello, fueron entregados a las llamas. Los que se negaban, los quemaban. Así, los que no estuvieran de acuerdo con sus creencias, los quemaban. Pronto va a ser lo mismo. En el siglo XIII, se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado. Búsquenlo en internet, en YouTube. Allí se encuentra esto. La Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que un invisible acompañante acampaba entre ellos, un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos malvados, de hechos por demás horrorosos para ser representados o para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensas e implícitamente recibidas. Sus ritos cumplidos en reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad, su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder. While en la obra The History of the Protestants
Libro 1, capítulo 4 menciona que el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. O sea, el papado arriba y el mundo oscuro. Las Sagradas Escrituras eran casi desconocidas no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Rechazaba la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poder sin límites y practicaban desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Sucede hoy lo mismo con las diferentes religiones, por supuesto. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darle riquezas o posición. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la Iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos, Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas, allí en el capítulo 4, versículo 6 y 1 y 2. Dice: mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, te olvidaré yo también, me olvidaré yo también de tus hijos. Eran las palabras de Dios sobre aquel pueblo rebelde que se había apartado del conocimiento de su Dios, del Dios verdadero. Y no hay verdad, y no hay misericordia, y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio y mala fe y homicidio y hurto y adulterio. Rompen por todos lados y un charco de sangre toca a otro. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Mis estimados y estimadas, acabamos de ver la historia del cristianismo desde el año 300 al año 1300 aproximadamente, durante el periodo de supremacía papal. Las terribles cosas que pasaron, cómo el paganismo se mete a la iglesia y cómo la iglesia lo acoge, y cómo muchas doctrinas paganas vinieron a ser cristianizadas. Y hoy muchos las siguen tal vez por ignorancia. Estos temas no son para juzgar a nadie, solo para que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo puedan despertarse y puedan tomar cartas en el asunto y poder colocarse del lado de Dios, de su palabra y de todo lo que ella enseña. Así que mi invitación es que volvamos a la palabra, la cual Satanás quiere que no leamos para que así aceptemos sus mentiras y sus artimañas. Que Dios nos bendiga y hasta una próxima oportunidad.